Buenos días, hermanos, bienvenidos sean todos ustedes en esta mañana. Vamos de inmediato entonces a dar gracias a Dios por este hermoso día que nos da de poder congregarnos. Así que les voy a pedir por favor que inclinen sus rostros donde están y comenzamos nuestro estudio bíblico en esta mañana. Oramos, gracias te damos Señor esta mañana por darnos el privilegio, la oportunidad de poder congregarnos, de poder adorar y cantar tu nombre, a tu nombre, alabanza Señor. Te damos gracias, Señor, porque podemos, Dios mío, todavía reunirnos, Señor, todavía, Señor, poder congregarnos a través de este medio. Te damos gracias por tu fidelidad, por tu amor, Señor, por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas y lo que sigues haciendo en cada uno y de la manera en que tú nos enseñas y nos instruyes, Señor. Gracias te damos por llamarnos tus hijos, Señor, porque tu palabra así nos enseña, Señor, que todos aquellos que creemos en ti, Señor, todos los que creemos en ti, Señor, nos diste autoridad y derecho, Señor, de poder llamarnos tus hijos. Y en eso estamos muy agradecidos, Dios, por lo que tú haces en cada uno y por nosotros, Señor. En esta mañana nos presentamos delante de ti, Señor, reconociendo nuestra condición imperfecta, pecaminosa, carnal, Señor, y rogamos una vez más, Señor, que nos perdones de todos nuestros pecados, que nos perdones de todas nuestras faltas, que seas tú, Señor, instruyéndonos, hablándonos a nuestros corazones por medio de la enseñanza fiel de tu palabra. Oramos por todos aquellos que están, Señor, de vacaciones, por aquellos, Señor, que están descansando. Te pedimos que tú les bendigas, que tú, Señor, les renueves sus fuerzas, que seas tú, Señor, cada día fortaleciendo, uniendo la familia, Señor, teniendo esos tiempos, Señor, maravillosos, que tú nos provees, Señor. Te damos gracias por cada uno de ellos, Señor, que puedes tú, Señor, darnos la oportunidad de poder, Señor, descansar, Señor, y recobrar fuerza, Señor. Oramos por nuestros hermanos que están padeciendo necesidades. Especialmente oramos, Señor, por Alicia de Brini, Señor, la mamá de nuestro hermano Fernando Irarrázaval. Te pedimos por ella, Señor, que tú le sostengas, que tú, Señor, seas fortaleciendo su vida a ella, a Pedro, su esposo, Señor. Dios mío, oramos por este matrimonio, por esta pareja, Señor, que están muy complicados. Te pedimos, Dios, que tú les bendigas a ellos, les fortalezcas más que nada, Señor, te reveles a sus vidas, les des de tu gracia, de tu amor, de tu misericordia, les sustentes cada día, Señor. Les presentamos a ellos, Señor, para que tú, Señor, seas manifestando tu poder en sus vidas. También, Señor, te presentamos, Señor, a nuestra hermana Marina Martínez, Señor, por su hija Ginette, Señor, por los niños, Señor. Te pedimos, Padre, que tú bendigas ese hogar, que tú, Señor, seas fortaleciendo, guiando, enseñando, instruyendo y por sobre todo, sosteniendo el hogar, Señor. Oramos por nuestras hermanas ahí que se encuentran en graneros. Te pedimos por ellas, Señor, que tú, Señor, les sustentes, abras puertas de trabajo para Ginette, Señor, le des fuerza a ella, le sustentes cada día, Señor, en todos sus proyectos, Señor. Oramos por ella, por su mamá, Señor, y que tú bendigas la familia en particular, Señor. Oramos por todos mis hermanos, Señor, a quienes conocimos en el sur de Chile. Te damos gracias por ellos, Señor. Oramos por cada uno de ellos, Señor, por nuestro hermano Belisario, por su esposa, por sus hijas, por nuestro hermano Luis González, por Luchita, su esposa, por nuestro hermano Simón, por su esposa Sara, por sus hijas, Señor, por estos hermanos, Señor, que te conocieron ahí también, Señor, que hicieron su decisión por ti, que tú les bendigas grandemente, Señor, que tú, Señor, bendigas la familia y bendigas, Señor, la obra, Señor, que estás comenzando en ese lugar, Señor. Oramos por ellos, que tú, Señor, seas dándole fuerza, revelándote cada día en sus vidas y en sus corazones. Oramos por la congregación, la iglesia. Oramos, Señor, por nuestro hermano Yalile Pinto, Señor, por Osvaldo, Señor, y por la familia Pinto Campos, Señor, que tú consueles su corazón, Señor, que tú seas instruyendo, fortaleciendo, consolando su corazón. Oramos por nuestra hermana también, Señor, Lilian Silva, por su esposo, por sus hijas, que tú les bendigas a ellos, Señor, donde ellos se encuentren, Señor, donde ellos estén, Señor, que puedan, Señor, también
tener un tiempo de familia, un tiempo de quietud, un tiempo de reposo, Señor, y también escuchando fielmente tu palabra. Oramos por ellos en esta mañana y así por cada uno de nuestros hermanos y hermanas, Señor, que están escuchando atentamente la enseñanza de tu palabra. Oramos por tu palabra en esta mañana y pedimos que tú nos guíes, tú nos enseñes y tú nos instruyas, que nada ni nadie nos pueda interrumpir este tiempo que hemos apartado para estudiar tu palabra. Guárdanos y cuídanos también en la señal, que pueda fluir la señal de manera, Señor, continua, constante, Señor, para poder estar en comunión, escuchando atentamente lo que tú nos quieres enseñar esta mañana. Pedimos tu bendición sobre cada uno, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden saludarse, mis hermanos, entonces, en el amor del Señor, unos a otros. Vamos entonces de inmediato a mirar aquí el libro de Juan en el capítulo 1. Abran sus Biblias, por favor, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1. Aquí nosotros miramos y vemos que Juan, el escritor de este libro, está hablando al mundo judío y al mundo griego acerca de la vida y propósito que tuvo Jesús como Dios y cuando Él estuvo entre los hombres, dice. Dice Juan aquí que Jesús se reveló al hombre provocando un gran acontecimiento que marcó la historia de la humanidad, aunque la humanidad no lo quiere reconocer y lo quiere llevar más bien a un tiempo de mito, de cuento, de leyenda. Esto fue real. Jesús habitó entre los hombres, fue real, fue comprobado por la historia secular. Así que Juan señala aquí y dice que el verbo, el logos, la palabra, como ya lo vimos en los primeros versículos, se humanizó, estuvo entre los hombres, vino y habitó entre los hombres, con un solo propósito. ¿Cuál era el propósito? ¿Cuál es el propósito? Darnos salvación y vida eterna. Entonces, Juan aquí continúa enseñando en su mensaje en este capítulo 1 del libro que estamos mirando aquí, de manera muy lenta, si se quiere decir así, porque hay mucha información que es importante retener y conservar y poder también entender y aplicar, porque esa es parte de nuestra convicción y de nuestra fe. Así que Juan aquí está anunciando a Jesús como la luz de la vida, como la luz del mundo, dice. Y desde el versículo 6 en adelante, que vamos a mirar esta mañana, desde el versículo 6 en adelante Juan entonces se va a enfocar y va a enseñar acerca del llamado de Juan el Bautista, ya acerca de la misión que tuvo Juan el Bautista, cuál fue su trabajo. Entonces, vamos a mirar aquí que Juan, por supuesto, no da mayor información acerca del ministerio de Juan el Bautista, como lo hacen los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, que da una amplia información. De hecho, el evangelio de Lucas da una amplia información de cómo Juan el Bautista, de cómo fue su anunciación, digamos, de su nacimiento. Da muchos detalles, si usted lo quiere mirar, lo puede observar ahí en Lucas, en el capítulo 1, de cómo es la preparación del ministerio de Juan el Bautista y cómo fue enviado por Dios. Juan, aquí el escritor, va a enfocar su ministerio, o más bien su información de Juan el Bautista, como lo que él hizo. ¿Qué hizo Juan el Bautista? Preparó el camino del Señor. En eso solamente se va a enfocar aquí Juan, el escritor del Evangelio. Entonces, él comienza diciendo lo siguiente, capítulo 1, versículo 6. Dice lo siguiente, dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Entonces, como ya decía anteriormente, Juan aquí reconoce al Bautista como el último de los profetas del Antiguo Testamento. Recuerden ustedes que Juan el Bautista fue el último de los profetas después de 400 años de silencio. El último profeta fue Malaquías.
Entonces, de Malaquías hasta Juan el Bautista pasaron un periodo de 400 años de silencio. ¿Qué significan los 400 años de silencio? Significa que Dios no se reveló a Israel. Dios no habló a través de ningún profeta por 400 años, no habló al pueblo de Israel. Así que cuando vino Juan el Bautista fue un gran acontecimiento y es reconocido por el mismo Señor Jesucristo como el último de los profetas. Así que vemos nosotros que Juan, el escritor del Evangelio, el apóstol, el discípulo amado, estima conveniente reconocer que Juan el Bautista fue enviado por Dios. Y hay mucha evidencia de que Juan el Bautista fue enviado por Dios. Por ejemplo, como decía anteriormente, vemos en detalle el relato de su nacimiento y quiénes fueron los padres de Juan el Bautista. Lo podemos confirmar ahí, que Juan sí verdaderamente fue enviado por Dios con una misión específica. Entonces, si usted quiere mirar en detalle cómo fue la venida de Juan el Bautista y cómo podemos decir que Juan el Bautista fue enviado por Dios, simplemente porque el Señor así lo quiso, con un ministerio, con un propósito específico determinado. Y esto aparece en Lucas en el capítulo 1. Entonces, el evangelista aquí, Juan el apóstol, el escritor de este libro, él dice que fue enviado por Dios, dice. Cuando dice Juan aquí que Juan el Bautista fue enviado por Dios, Juan está enlazando la profecía de Isaías en el capítulo 40, en el versículo 3, donde dice Isaías 43, dice, concerniente a Juan el Bautista, dice, voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Cuando dice voz que clama en el desierto, para entender esta figura, este detalle aquí, debemos nosotros mirar y irnos al tiempo en donde en aquel tiempo eran muy comunes los heraldos. Los heraldos eran portavoces de un pueblo, de un ejército o de una persona en particular, ya sea de un rey en particular. Los heraldos eran los que anunciaban la venida de un rey en particular. Los heraldos hablaban en nombre del rey con un mensaje específico. Los heraldos eran los que muchas veces también preparaban el camino para que el rey pudiera pasar. Los heraldos eran todos estos hombres que eran dedicados a esto para poder preparar, mirar bien el lugar en donde el rey iba a pasar. Entonces, tomando esa figura, es que Isaías está hablando acerca de Juan. Dice, voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Entonces, entendiendo esto, Juan, el escritor aquí, dice en el versículo 6 que acabamos de leer, hubo un hombre enviado de Dios. Más bien, esa palabra enviado quiere decir heraldo. Hubo un hombre heraldo de Dios, un enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. ¿Qué Juan? Juan el Bautista. Este vino, dice, por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Entonces, cuando Isaías dice de Juan que era la voz que clamaba en el desierto preparando el camino a Jehová, se está refiriendo claramente entonces a Juan el Bautista. Y dice aquí, a continuación, que Juan el Bautista dice, este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Se refiere aquí claramente Juan el escritor a dos cosas puntuales que hizo Juan el Bautista en su ministerio. Número uno, Juan el Bautista entonces no solamente preparó el camino del Señor, sino que dio testimonio, él mismo dio testimonio que él fue enviado por Dios. ¿Por qué? ¿Cómo nosotros podríamos entender de que Juan el Bautista había sido enviado por Dios? Por el testimonio, por el respaldo que Dios le dio a este hombre. Por ejemplo, cuando comenzó el ministerio Juan el Bautista no comenzó su ministerio en medio de Judea, en medio de Jerusalén, sino que Juan el Bautista comenzó su ministerio afuera
fuera de la ciudad, en el desierto, en donde se dice algunos estudiosos que la gente acudía, había mucha gente que acudía a las afueras de Judea, a las afueras de Jerusalén, en el desierto, en pleno desierto, caminaban más o menos como 3 kilómetros para escuchar a Juan el Bautista. Y recuerden ustedes, si uno mira bien Juan el Bautista, su mensaje era muy confrontacional, muy directo. Y cuando la gente quedaba tocada por el mensaje, entonces la gente, muchos de ellos se bautizaban en aguas para perdón de pecados. Se bautizaban en aguas arrepentidos para perdón de pecado. La Biblia nos dice que se convertía mucha gente, se convertían muchos hombres, se convertían soldados, se convertían publicanos. Más bien se bautizaban para arrepentimiento de pecado. La Biblia nos dice en Lucas capítulo 3 versículo 10 que habla más o menos del respaldo, del testimonio que Juan se refiere aquí, que Juan el Bautista tenía, el testimonio, el respaldo de Dios. Dice aquí Lucas capítulo 3 versículo 10 dice, y la gente le preguntaba diciendo entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas dé al que no tiene, y el que tiene que comer haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Él les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo. Respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá el trigo en su granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Con estas otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Entonces, Juan el Bautista predicaba un mensaje con un mensaje confrontacional a la gente, y Juan el Bautista entonces provocaba esta exhortación, provocaba esta incomodidad en los hombres. Y fíjense aquí este detalle importante. Los hombres le decían a Juan, Juan, ¿y ahora qué haremos? Después que ellos se bautizaban en aguas para perdón de pecado, le preguntaban a Juan y le decían, Juan, ¿y ahora qué haremos? Entonces Juan los instruía y Juan les decía que tenían que compartir lo que tenían. Lo que ellos tenían que compartir con el que no tiene. Los soldados le preguntaban y le decían, Juan, ¿y ahora qué haremos? Cuando se bautizaban en agua, maestro, le decía, ¿qué haremos? Entonces Juan les daba la indicación, les instruía y les decía, no exijan más de lo que les está ordenado, no abusen de su autoridad. Los publicanos, cuando venían y se bautizaban en agua para perdón de pecado, le preguntaban a Juan y le decían, Juan, ¿qué haremos? Entonces Juan les decía, no abusen, no cobren impuestos demasiados altos, sino que cobren lo que es justo y lo que es necesario. Entonces vemos aquí que cuando dice entonces Juan el apóstol acerca de Juan el Bautista, cuando dice que había testimonio de él, dice, este vino, versículo 7, por testimonio para que diese testimonio de la luz. Primero dice por testimonio, se está refiriendo al testimonio que Juan el Bautista dio al bautizar para perdón de pecados. Primero, al predicar un mensaje directo, confrontacional, y la gente venía y se bautizaba en aguas para perdón de pecados, entonces Juan no los condenaba, sino que Juan les daba una clara instrucción. Eso es testimonio, eso es respaldo a lo que se refiere aquí el apóstol. La segunda cosa que vemos aquí que Juan el Bautista daba como testimonio era que Juan anunciaba, como lo acabamos de leer aquí en Lucas, Juan anunciaba que Jesús es el Cristo profetizado en el Antiguo Testamento. Jesús, el Cristo, es el Mesías, que no solamente les iba a bautizar en agua, sino que Él era más poderoso, Jesús más poderoso que Juan el Bautista, y que iba a bautizar con Espíritu Santo y fuego, refiriéndose claramente aquí que la misión de Juan el Bautista no era solamente bautizar en aguas, Él no era el Mesías, sino que venía atrás de Él, refiriéndose a Jesús,
que Jesús era más poderoso y que Jesús les iba a bautizar en Espíritu Santo. Entonces Juan guiaba y enfocaba y dirigía a la gente a que creyera a Jesús de Nazaret, que iba a empezar su ministerio. Eso es testimonio. A ese testimonio se está refiriendo Juan el apóstol aquí. Número 3, Juan el Bautista dio testimonio de haber visto descender sobre Jesús el Espíritu Santo. Cuando Juan el Bautista bautizó a Jesús en agua, la voz del cielo del Padre que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, y descendió sobre él el Espíritu Santo de Dios en forma de paloma. Otro testimonio que da Juan el Bautista aquí es que el Señor Jesucristo enseñaba con autoridad y con poder. Entonces vemos aquí y que el Señor Jesucristo cumplía todos los requisitos concernientes al Mesías que estaba profetizado en el Antiguo Testamento. Entonces, cuando Juan dice aquí que dio testimonio, se refiere a ese testimonio que Juan el Bautista dio testimonio de que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, el Mesías profetizado, declarado y manifestado en carne, espíritu y alma ante los ojos de todo el pueblo y toda la nación. ¿Quién dio ese testimonio? Juan el Bautista. Por lo tanto, también aquí Juan, el apóstol, hace la clara distinción que Juan el Bautista no era la luz. No era la luz. ¿Por qué Juan, el escritor, dice que Juan el Bautista no era la luz? Porque se levantó un grupo de seguidores de Juan el Bautista. De hecho, vamos a mirar más adelante que el apóstol Juan, antes de ser apóstol de Jesucristo, se cree y se dice de que el apóstol Juan era seguidor de Juan el Bautista. Entonces se levantó una agrupación que decían, más bien, que miraban a Juan el Bautista como el maestro. Por eso Juan dice aquí, Juan el Bautista no es la luz, dice. Él no es la luz, pero sí dio testimonio de la luz, que es Cristo Jesús. Entonces, la palabra que nosotros vemos aquí como palabra clave y que se repite en estos versículos del 6 al 8 es la palabra testimonio. Testimonio. Testimonio quiere decir evidencia. Testimonio quiere decir algo que me destaca. Testimonio quiere decir algo que está en mí y que con certeza y convicción debo yo manifestar. Eso es testimonio. Testimonio es evidencia. Evidencia. Por lo tanto, cuando Juan está diciendo aquí, el escritor de este libro, que es el apóstol Juan, el discípulo amado de Jesús, cuando él dice aquí, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, refiriéndose a Juan el Bautista. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Dice, no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Juan el Bautista dice que no era él la luz, sino que para que diese testimonio de la luz. Juan el Bautista dio testimonio por estas evidencias que acabamos de mirar aquí, de que Jesús es la luz. ¿Y por qué Juan señala esto, el escritor? Porque como les dije anteriormente, se había levantado una agrupación que consideraban a Juan el Bautista como el maestro. Y antes de pasar más adelante, recuerden ustedes que se cree que el ministerio de Juan el Bautista duró más o menos aproximados 6 meses. Cuando Juan el Bautista estaba preso y Jesús ya había comenzado y realizado su ministerio, vinieron 2 discípulos de Juan el Bautista mientras Juan estaba encarcelado. Y le dicen, maestro, le dicen a Juan el Bautista mientras él estaba preso, maestro, dice, Jesús está haciendo mayores cosas que tú. Entonces Juan el Bautista dice lo siguiente, es necesario que él, refiriéndose a Jesús, es necesario que él crezca y yo
disminuya. Es necesario que Él crezca, refiriéndose a Jesús, y yo disminuya. Cuando dice eso, está diciendo, en otras palabras, es necesario que el Hijo de Dios, el Cristo, Jesús de Nazaret, su nombre sea mayormente conocido, su nombre sea mayormente exaltado, reconocido en todo el mundo, y que mi nombre pueda disminuir. Y por esa razón, Jesús considera a Juan el Bautista como uno de los mayores profetas en su tierra, en su tiempo, dice. Entonces es maravilloso lo que Juan el apóstol destaca aquí en relación a nuestro Señor Jesucristo. Pero insisto en esto, dice aquí, la palabra que se repite es testimonio. Testimonio. Cuando uno tiene una relación personal con el Señor Jesucristo, cuando tú conoces la luz y tienes un encuentro personal con el Señor Jesucristo, eso va a crear en nuestros corazones y en nuestras vidas un testimonio de vida. Es decir, cuando la luz, Cristo Jesús, ilumina mi mente, ilumina mi corazón, me redarguye de pecado, siento dolor y vergüenza por el pecado y vengo humillado a los pies del Señor Jesucristo y le pido a Dios que por misericordia me perdone. Él me perdona y me limpia y su luz ilumina mi mente, ilumina mi corazón. Eso se ve como testimonio de forma visible en mi vida, en mi conducta, en mis decisiones, en la moral, en la ética, que nosotros debemos vivir como cristianos y así alumbrar a otros con el ejemplo. Eso es testimonio. Eso es testimonio. Testimonio no es solamente hablar, testimonio es evidenciar con mi vida, con mi conducta. El testimonio de que Cristo hizo algo en mi vida se debe manifestar y evidenciar a través de mi convicción, a través de mi conducta, porque eso es fe, eso es creer, eso es tener convicción, vivir conforme a lo que yo creo, porque de lo contrario me hace una persona hipócrita. Totalmente hipócrita. Es decir, que profeso una cosa, es decir, que hablo una cosa, pero vivo de otra manera totalmente contraria a lo que el Señor me enseña. Eso es hipocresía. Entonces el testimonio es evidencia. Evidencia visible que se transmite a través de mi conducta, de mi decisión, de mi moral, de mi ética, de mi carácter. Y eso alumbra al mundo. Eso es lo que está señalando aquí, en otras palabras, Juan, acerca de Juan el Bautista. Juan el Bautista dio testimonio. Versículo 9, capítulo 1 de Juan, versículo 9, dice, aquella luz, y ahora Juan se va a referir directamente a nuestro Señor Jesucristo. Dice, aquella luz verdadera, refiriéndose a Jesús, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Cuando habla aquí de la luz verdadera, Juan el apóstol está citando nuevamente, porque recuerden ustedes que Juan está hablando a dos grupos mayoritarios que había en la época, que era el grupo de los judíos y era el grupo de los griegos. Entonces Juan aquí, cada palabra que él está señalando, él está citando mayormente al profeta Isaías, y que el profeta Isaías habla acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, Juan está diciendo aquí que Jesús, la luz verdadera, dice, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, dice que esa luz verdadera alumbra a todo hombre. ¿Cómo así? ¿De qué manera? Alumbra a todo hombre, dice, que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Cuando Jesús apareció, cuando Jesús comenzó su ministerio, por ejemplo, Él realmente remeció la sociedad en aquella época. Remeció la sociedad, porque en Cristo Jesús estaba claramente completo la profecía del Antiguo Testamento que hablaba acerca de su venida. Entonces, cuando Juan dice aquí que cuando
Jesús, la luz verdadera, alumbra a todo hombre, venía a este mundo, se está refiriendo a la venida de nuestro Señor Jesucristo, quienes, por ejemplo, podemos mirar y podemos ver que los magos del Oriente, que vinieron del Oriente siguiendo la estrella, me refiero al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, ellos evidenciaron, testimoniaron que Jesús de Nazaret, descrito en el Antiguo Testamento, el Mesías, el Cristo, había nacido entre los hombres. Había nacido entre los hombres. ¿Para qué decir cuando Jesús después de 8 días fue presentado al templo? Vemos nosotros ahí que el sacerdote de Simeón, un hombre anciano, dice, gracias Dios porque me permites o me has permitido, dice, que mis ojos vean al Mesías, al Cristo, al ungido, al Hijo de Dios manifestado. Y él lo tenía en sus manos, a Jesús de Nazaret lo tenía en sus manos, el Mesías, por eso él da gracias a Dios. A Ana dice, hija de Fanuel, una mujer anciana que dedicó su vida a servir en el templo, también ella daba testimonio de la venida de nuestro Dios, de nuestro Señor, es decir, la luz verdadera que alumbra a todo hombre había estado y había venido al mundo entero, con el propósito de dar, dice aquí, libertad, vida y esperanza al hombre. ¿Por qué Juan dice que aquella luz verdadera? ¿Por qué Juan anuncia luz verdadera a Jesús el Cristo? ¿Por qué lo anuncia de esa manera? Porque paralelamente también se habían levantado otros falsos maestros, otros falsos enseñadores, otros falsos mesías. Entonces aquí Juan dice, no, esta es la luz verdadera. Y esta luz verdadera, dice, alumbra a todo hombre que venía a este mundo. Porque los falsos maestros creaban falsas expectativas en el hombre. Y los falsos maestros más bien, o los falsos mesías en aquella época como hoy, siempre exigían al mundo, para que el mundo pudiera tener paz. Pues aquí dice Juan, la luz verdadera alumbra, dice, a todo hombre. Venía a este mundo. Entonces, otro detalle importante que nosotros vemos que hace a Jesús como la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Para mí en lo personal, lo más claro, la evidencia más clara fue cuando Jesús entró en la sinagoga, tomó el libro del Antiguo Testamento y comenzó él a leer y comenzó él a enseñar. Y la gente que estaba ahí, dice, se admiraba de su doctrina. O sea, otra evidencia clara de que Jesús, la luz verdadera, alumbraba a todo hombre, alumbra a todo hombre, es de que la gente en aquella época como hoy se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Se fija otra evidencia de Jesús, la luz verdadera que alumbra a todo hombre, dice, vino a este mundo, estuvo en este mundo. Pero Juan también aquí reconoce el rechazo del hombre, versículo 10, en el mundo estaba, dice. ¿Quién? Dios mismo, en el mundo estaba, dice. Y el mundo por él fue hecho. Una vez más Juan confirmando de que Jesús, antes de ser humano, antes de ser hombre, antes de habitar entre los hombres, Jesús es Dios y Jesús estuvo desde el principio creando el universo, creando el mundo. Y no solo eso, sino que también Juan reconoce aquí y da fe y testimonio de que Jesús estaba desde el principio y que el mundo por él, por Cristo fue hecho, y que el mundo, cuando dice por él fue hecho, también está Juan reconociendo que el mundo es sostenido por él, Pero Juan también lamentablemente reconoce aquí una reacción del mundo. El mundo, dice, no le conoció. El mundo no le conoció. Más bien el mundo se refiere al hombre, en particular a la humanidad. No es que no le haya conocido, sino que simplemente no lo quiso reconocer. Hasta el día de hoy no quieren reconocer a Jesús el Cristo. No lo quieren reconocer. Entonces nosotros miramos y vemos aquí que el hombre no lo quiere reconocer
Porque evidencias hay, pero un montón. Hay abundancia de evidencia de que Jesús es Dios, de que Dios es creador. Hay mucha evidencia, pero el hombre voluntariamente no quiere reconocer a Jesús como el creador y como el Mesías. Pero también Juan agrega otro detalle importante. Juan dice en el versículo 11, dice aquí que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿A qué se refiere Juan aquí, el apóstol, el escritor, de que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron? Se refiere a la casa de Israel, se refiere al pueblo de Israel, que el pueblo de Israel, a pesar de que tuvieron ellos muchas pruebas contundentes y abundantes de que Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías, el Cristo, por todas las enseñanzas y por todos los milagros que Él hizo entre ellos, aún así ellos no le reconocieron. No le reconocieron. Por ejemplo, me viene a la mente en una oportunidad de que a lo suyo vino. A lo suyo vino. Hay una historia, hay una enseñanza en el Nuevo Testamento, en la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo, que venía una mujer sirofenicia. Esta mujer sirofenicia, lo declara así el escritor, era una mujer gentil. Entonces viene con mucha angustia a los pies de Cristo, a los pies del Señor Jesucristo, porque esta mujer había escuchado a Jesús que hacía milagros. Entonces esta mujer tenía una hija que estaba poseída por demonios. Entonces viene la mujer y le dice, maestro, le dice, Señor, por favor, te ruego que sanes a mi hija, que hagas un milagro a mi hija. Y Jesús le dice lo siguiente, Jesús le dice, no es bueno, dice, tirar el pan y dar el pan, dice, a los perrillos. No es bueno, dice, dar el pan a los perrillos. Lo que Jesús está diciendo ahí, en cierta manera, Jesús está diciendo, sabes, prioritariamente yo vine al pueblo de Israel y no a los gentiles. Eso es lo que le está tratando de decir a esta mujer. Pero aquí esta mujer sorprende a Jesucristo. Porque esta mujer le dice, sí, maestro, yo entiendo. Le está diciendo, sí, maestro, yo entiendo claramente de que tú viniste a tu pueblo Israel y yo no soy israelita. Pero ¿sabes qué le dice la mujer? Le dice, aún, dice, los perros comen de las migajas que caen de la mesa. Y Jesús se sorprendió al ver tanta fe en esta mujer gentil que no vio en su propio pueblo Israel. La otra enseñanza que vemos que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, cuando Jesús mira con angustia, con tristeza a Jerusalén de lejos y le dice, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces los quise juntar a ustedes como la gallina junta a sus polluelos bajo sus alas y ustedes no quisieron? Entonces, cuando Juan dice a lo suyo vino y los suyos dice no lo recibieron, se está refiriendo al rechazo contundente que el pueblo de Israel hizo de Jesús. Pero nosotros, como que no somos israelitas, debemos estar agradecidos de este rechazo que el pueblo de Israel hizo a Jesús. ¿Sabes por qué? Porque el Señor Jesús vino a nosotros, dice. Vino a nosotros. Pero también aquí nosotros debemos mirar y ver qué testimonio tengo yo de Cristo. ¿Realmente yo tengo testimonio de Jesús, que es el Hijo de Dios y que ha alumbrado mi vida, ha alumbrado mi mente? ¿Qué es lo que verdaderamente me motiva a servir a mi Señor? ¿Qué es lo que me mueve a servir a mi Señor? Eso es algo que siempre debemos preguntarnos. Versículo 12 dice lo siguiente. Juan capítulo 1, versículo 12, continúa aquí el escritor, el discípulo amado, diciendo, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino, dice, de Dios. Vemos aquí que Juan destaca dos cosas que son muy importantes entender hoy día. Número 1, dice, más a todos los que le recibieron. Cuando dice aquí Juan, más a todos los que le recibieron, se está refiriendo aquí a todos aquellos que
están convencidos de que Jesús es el Hijo de Dios. Y no solo convencidos de que Jesús es el Hijo de Dios, no solo eso, sino que lo han aceptado como tal. Han aceptado en su corazón voluntariamente que Jesús es el Hijo de Dios, mostrando así una decisión voluntaria. Sí, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios. Yo creo que Jesús vino al mundo a dar su vida por mí. Yo creo en Él y yo lo acepto en mi corazón. Y yo creo en esto y voy a vivir una vida conforme a lo que Él me enseña. A todos los que le recibieron. Recibir significa entender primero que es el Hijo de Dios. Y en segundo lugar, creer en mi corazón. Y en tercer lugar, someterme a su señorío, a su voluntad y vivir de acuerdo a lo que Él me señala. Eso es creer. Lo segundo que Juan dice aquí es a los que creen en su nombre. No solo le recibieron, no solo lo aceptaron, sino a los que creen en su nombre. Es decir, que no solo están convencidos, sino que confían plenamente en Jesús. Cuando uno confía, uno descansa, uno se despreocupa, el hombre cuando cree en su nombre, es decir, yo creo en Él, confío en Él, descanso en Él y tengo confianza absoluta, me despreocupo, porque yo sé que Él es Dios, Él es real, Él es verdadero. Eso es creer. Y voy a vivir conforme a lo que Él me señala, porque ya no me pertenezco a mí mismo, le pertenezco a mi Señor, confío en Él. Eso es creer en su nombre. Entonces, por estas dos razones, Juan aquí dice que los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad. Potestad quiere decir derecho. Les dio el derecho. ¿Qué derecho? De ser hijos de Dios. ¿A quiénes les dio el derecho de ser hijos de Dios? A los que primero lo recibieron, a los que segundo creyeron en Él. ¿Ha recibido usted a Cristo Jesús? Cuando hablamos de recibir a Cristo Jesús es tener un conocimiento de que Jesús es el Hijo de Dios, que vino a este mundo. Y lo segundo es creer en Él. Hoy día nosotros vemos en las iglesias que hay muchos que le recibieron y tienen un conocimiento amplio, detallado, de que Jesús es el Hijo de Dios, pero no creen en Él. No creen en Él. ¿Por qué les digo esto que no creen en Él? Porque no viven conforme a su señorío. No viven conforme a su voluntad. No viven conforme a sus mandamientos. No viven conforme a sus preceptos, que está declarado y revelado aquí en su palabra. Entonces, por estas dos razones, Juan dice claramente aquí que no basta solamente con recibir a Jesús, tener un conocimiento de Él, sino que hay que creer en Él. Y creer significa vivir una vida conforme a la voluntad de Dios, porque ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, le pertenecemos a Él y vivimos bajo el señorío de Él. Luego dice el versículo 13, los cuales, dice, y aquí detalla aún más y argumenta aún más lo que es vivir bajo la voluntad de Dios. Dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ojo con esto aquí. Repite dos veces la palabra voluntad. No es cuando yo quiera ser hijo de Dios, no, Señor, sino que este regalo, por decirlo así, esta salvación, viene de parte de Dios, nace del corazón de Dios. Esto viene claramente de Dios. Mire, quiero ponerle dos ejemplos antes de terminar. Dos ejemplos clarísimos de lo que estamos mirando aquí. Por ejemplo, nosotros vemos en la Biblia de personas, vemos aquí en la Biblia personas que estaban segurísimos de ser hijos de Dios. Por ejemplo, la mujer samaritana. ¿Se acuerdan en Juan capítulo 4 acerca de la mujer samaritana? Lo vamos a mirar en su determinado momento, pero quiero solamente ponerles este ejemplo. La mujer samaritana pensaba que como ella era descendiente de Jacob, de Abraham, entonces ella estaba segura que su descendencia le daba esta autoridad de ser hijos de Dios. Y Jesús le dijo no. Jesús le dijo no. Y ella pensaba, y ellos pensaban
que por tener por padre a Abraham, ellos estaban seguros de su salvación. Jesús le dijo, no. El otro personaje también que estaba segurísimo de ser hijo de Dios, que era Nicodemo. Nicodemo pensaba que como él era un maestro de la ley, un intérprete de la ley, entonces él pensaba que estaba seguro su salvación, y Jesús le dijo, ¿sabes qué? Le dijo que para ser hijo de Dios tú tienes que nacer de nuevo espiritualmente. Así también hay personas que piensan que por su descendencia religiosa o cristiana, ellos piensan y dicen, yo soy hijo de Dios, comparado con, y se comparan con el mundo. Hermanos, eso no quiere decir absolutamente nada. Hay otros que dicen, por mi conocimiento y por mi capacidad, yo soy hijo de Dios como Nicodemo. Eso no quiere decir absolutamente nada. Si no has recibido a Cristo Jesús en tu corazón, y si no crees en Cristo Jesús como el Hijo de Dios, y si no has hecho esa decisión personal por Cristo Jesús, tú no eres salvo. Tú no eres salvo. Juan explica aquí que la salvación primero es un regalo de Dios, que recibe todo aquel que cree en Cristo. E insisto en esto, creer en Cristo no solamente es tener un conocimiento de que Jesús es el Hijo de Dios, sino creer en Él significa confiar en Él, descansar en Él. Significa vivir una vida que le agrade solo a Jesús, más bien bajo su señorío, bajo sus preceptos, bajo su enseñanza, bajo su instrucción. Creer en Cristo Jesús es vivir de acuerdo a lo que Él nos demanda, a lo que Él nos enseña. El apóstol Pablo explica este punto a la iglesia cuando él escribió su carta a los romanos, específicamente en el capítulo 11. Pablo dice, en relación al judío, en capítulo 11, versículo 11 de Romanos, dice, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? O sea, ellos tropezaron para que realmente fueran a la perdición. No, dice, en ninguna manera. Pero Pablo dice, pero ¿sabes qué? Pero por su rechazo, pero por su transgresión, refiriéndose al pueblo judío, pero porque ellos rechazaron, vino la salvación a nosotros que somos gentiles. A nosotros vino esta salvación. Entonces, hermanos, no basta solamente tener un conocimiento de Jesucristo. No basta solamente tener un conocimiento teológico, bíblico de Jesucristo, sino que lo que realmente nos da esta seguridad de esperanza, vida eterna y salvación es creer en nuestro Señor Jesucristo. Creer con nuestra mente, con nuestro corazón, pero vivir una vida conforme a los planes y preceptos y voluntad de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, eso es el complemento de mi salvación. Es decir, en eso se testimonia de que realmente soy salvo. Y quiero terminar señalando esto, lo que dice Santiago, el apóstol Santiago, dice, muéstrame, dice, la fe sin obras es muerta. La fe que Santiago dice ahí está en relación a la salvación. Tú dices que eres salvo, tú dices que eres hijo de Dios, como dice aquí la Escritura, entonces demuéstralo a través de tu conducta, a través de tu carácter, a través de tu vida, a través de tu sumisión a la instrucción, a los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo, quien es Señor de todos y por sobre todo. Vamos a mirar más adelante de que una de las cosas maravillosas que se ve en un verdadero hijo de Dios, ¿sabes qué es? La gracia de Dios. Quiero terminar leyendo este versículo. Estos versículos dice, versículo 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito Padre lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. ¿Quién decía esto? Juan el Bautista. ¿Quién está dando testimonio aquí? Juan, el apóstol, el discípulo amado. Versículo 16, porque de su plenitud, plenitud quiere decir abundancia, porque de su abundancia tomamos todos,
¿Quiénes? Nosotros, los gentiles, los que hemos recibido a Cristo Jesús, los que realmente creemos y confiamos en Él. ¿Qué hemos recibido del Señor? De lo abundante que hay en Jesús. ¿Qué hemos recibido de Él? Hemos recibido gracia sobre gracia. Porque el versículo 17 dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Estos versículos los vamos a mirar el próximo domingo en detalle. Solamente quiero recalcar esto, que la mayor evidencia de un verdadero Hijo de Dios, que no solamente conoce a Jesús, sino que cree en Jesús y vive conforme a la voluntad de Jesús, es porque es un hombre lleno de amor y lleno de gracia. Lleno de gracia. Este mismo escritor, Juan, dice lo siguiente: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Dios es lleno de amor, de misericordia. Nos ha perdonado de todos nuestros pecados. Así también nosotros debemos perdonar, restaurar y dar gracia. De la misma gracia y perdón que Dios nos da, también nosotros debemos manifestarlo a otros. Dios les bendiga. Gracias por reunirse con nosotros y vamos a orar a Dios por esta hermosa enseñanza. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra en esta mañana. Gracias te damos, Dios, por haberte revelado a nuestra vida, por haber iluminado nuestra mente y nuestro corazón, por haber, Señor, manifestado tu amor en nuestros corazones, perdonándonos de todos nuestros pecados, y no solamente eso, sino que dándonos esperanza, y esta esperanza de vida eterna. Gracias te damos por esta hermosa salvación. Rogamos esta mañana que seas tú manifestando tu amor siempre en nuestras vidas y en nuestros corazones. Pedimos tu bendición esta mañana por cada uno y todos aquellos que se han conectado y escuchado tu palabra. Bendice grandemente sus vidas. Llénanos de tu poder y de tu Espíritu Santo. Perdónanos de todos nuestros pecados y ayúdanos a vivir conforme a tu voluntad. Lo pedimos todo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos míos, que Dios les bendiga, que tengan un lindo domingo, que compartan con sus familias. Dios les bendiga. Si usted quiere dar su ofrenda y su diezmo, pues ahí en pantalla están los datos donde usted pueda ofrendar. Dios les bendiga, les amo mucho y sigamos estudiando la palabra de Dios. Que Dios les bendiga. Buenas tardes, bendiciones. Adiós.